Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería son sexys, porque la ciencia es atractiva y porque ser sexy es ser agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar la cantidad de dígitos de una cifra leída por teclado. Entonces, supongamos que se lea la cifra 645. Entonces, lo que debe hacer el programa es sumar los dígitos, o mejor, determinar cuántos dígitos tiene. 645 entonces tendrá 3 dígitos. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. Esta es una librería del entorno de Objective-C. Es un contenedor, un repositorio de muchas funciones, entre ellas para leer o mostrar información, para separar memoria dinámica, funciones matemáticas, entre otras. Objective es derivado del lenguaje C, es compatible con este lenguaje C++, por eso también se pueden importar librerías de estos lenguajes. Ahora vamos a mirar este ejercicio, la solución a este ejercicio usando programación orientada a objetos, ya que Objective-C es orientado a objetos. Entonces, recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas por medio de clases. Las clases son atributos y comportamientos. Entonces, esto permite crear programas portables y de mejoramiento continuo, ya que su código fuente es estandarizado y reutilizable. Entonces, cualquier programa que usted haya usado, normalmente el lenguaje en el que se crea es orientado a objetos. Si es por ejemplo un programa de Java, entonces estos programas son orientados a objetos. Y cada control que usted ve sería entonces un objeto de alguna clase. Así por ejemplo las cajas de texto donde usted ingresa información o los botones son objetos de la clase. Entonces usted puede crear también sus propias clases según el problema que tenga. Si usted necesita hacer un programa para una veterinaria y necesita crear registrar animales en una base de datos, usted puede pensar en crear una clase animal, y esa clase animal va a tener atributos. ¿Qué atributos? El nombre del animal o mascota, la edad, la raza, entre otros. Y también va a tener comportamientos, por ejemplo asignar por ejemplo el nombre, retornar el nombre, o por ejemplo el estado del animal, si hospitalizado o en mejoramiento. Es decir, según lo que necesite usted mismo aplica la lógica. Los comportamientos es lo que hace el objeto en sí, y los atributos son las características generales. Y usted, después de tener la clase, lo que hace es crear objetos que apunten a la clase, y con eso tendrá diferentes animales. Si usted crea 5 objetos, tendrá 5 animales diferentes. Y ahí sí es entonces cómo se reutiliza el código. Bien, entonces para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se indica la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y los métodos o comportamientos. Y en la implementación es en donde se programan los métodos, o sea, se hace lo que hace en sí el comportamiento. Aquí es donde está la lógica del comportamiento. En la interfaz se declaran, o sea, se reservan las memorias, el espacio de memoria al objeto, y en la implementación se programa. Entonces normalmente estos archivos van separados por extensión .h y .m respectivamente.
para ser invocados desde una clase que los use. Como en este caso simplemente vamos a ver el manejo de la programación orientada a objetos, por eso puede ir en un mismo archivo, la interfaz, la implementación y el main, que es en donde se crean los objetos. Vamos entonces a ver la interfaz entre la línea 6 a 8. La interfaz va entre la directiva de apertura @interfaz y la directiva de cierre @end. Luego se indica el nombre de la clase. Esta clase la vamos a llamar cantidad cifras, seguida de puntos, y hacemos después referencia a la clase o la clase principal de Objective, que es NSObject. Vamos aquí a declarar los variables de instancia del objeto. Estas variables de instancia son las variables globales, o lo que ahora llamamos atributos, ¿sí? Las características generales de cualquier objeto. En este caso entonces, para un objeto de la clase cantidad de cifras, decimos entonces que necesitamos los atributos control y contador, que son variables de tipo entero. El método ejecutar, que está entre las líneas 18 a 25, usa estas variables. Las variables globales se pueden usar desde cualquier método de la implementación, por eso son variables globales. Depende de la astucia del programador saber qué variables pueden ser globales o atributos y cuáles pueden ser simplemente declaradas en la misma función como variable local. Entonces aquí control se va a usar para ir multiplicándose de 10 por 10, de 10 en 10, ¿sí? Generando así entonces qué tipo de valor se va a procesar. Usted sabe que por ejemplo el 5 multiplicado por 10, el 5 es un dígito, multiplicado por 10 pasa a una decena, o sea 50. Si lo multiplica por 10 pasa a una centena, que sería 500. Por 10 pasaría a 5000, así sucesivamente. Como cambia de numeración, pues de valor, también va aumentando de un dígito en un dígito, multiplicándose por 10. Para eso sirve control. Y contador simplemente es una variable de tipo contador, como se nombró, y lo que hace es contar de 1 en 1. Entonces control simplemente se multiplica de 10 en 10, y mientras control sea menor al valor que le vamos a hallar la cantidad de dígitos, se cuenta. Entonces así vamos contando el 1, el 2, por ejemplo, vamos a leer el 8000. Entonces con control empiezan en 10. 10 es menor que 8000, entonces cuentan 1. Luego 100 es menor que 8000, el contador pasa a 2. Luego 1000 es menor que 8000, el contador pasa a 3. Y así sucesivamente. Cuando llegue a 10000 ya no ingresa al ciclo while, sino que sale y muestra el resultado que va a ser entonces contador en 3. O para 800, o si fuera 8000 entonces sería 4. Esa sería la lógica de este programa. Esto es control, ya sabemos para qué sirve. Contador cuenta de 1 en 1. Seguimos en la interfaz. Vamos a declarar el método, que rápidamente lo explicamos en la línea 7. Para declarar métodos en Objective-C, primero se define el nivel del método. El nivel puede ser menos o más, menos para método de instancia, como en este caso. Luego sigue el tipo de retorno, de valor de retorno de la función. Esta función no retorna datos, entonces el tipo es vacío, void. Luego el nombre de la función, esta función se llama ejecutar. Y por último los parámetros que recibe la función. Esta función recibe como parámetros o argumentos solo una variable de tipo entero llamada número. Cada parámetro debe ir separado por 2 puntos. Ya sabe que un parámetro se compone de tipo y nombre de variable. Entonces ya tenemos declarada la función ejecutar, que recibe un número y calcula la cantidad de dígitos que tiene este número. Esta función es invocada desde el main en la línea 36. Bien, vamos ahora a ver la implementación. Ya está lista la interfaz, ya se declaró la estructura del objeto. Para programar los métodos, entonces, entre las directivas @implementation de la línea 10 y la directiva de cierre del compilador @end en la línea 26. Internamente se importa la interfaz.
Ya sabe que para programar un método ya debió haber sido previamente declarado en la interfaz. Entonces en la implementación entre las líneas 11 a 17 vemos el método init. Este método es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor entonces no es necesario declararlo, está predefinido. Lo que se hace en el constructor es inicializar las variables de instancia o los atributos del objeto, los que fueron declarados en la interfaz. En este caso es necesario inicializar control en 10 y contador en 1. Recuerde que un contador debe inicializarse en un valor, ya que su función es asignarse a sí mismo un valor y este ya entonces debe tener un valor inicial. Y control también, como a su lado derecho se invoca, debe tener un valor inicial. Bien, ya tenemos inicializadas los atributos. Vamos ahora a ver el método ejecutar, el que sí definimos o declaramos manualmente en la interfaz. En la línea 18 a 25 tenemos el método, la función ejecutar. Observe que la cabecera, línea 18, es igual a como se declaró en la línea 7. Aquí entonces ya sabe que para programar un método esto va entre llaves de apertura y de cierre. Y entre las líneas 20 a 24 vemos el método ejecutar. Entonces vemos que este método recibe en la variable número un entero que se envía en la línea 36 con una misma variable llamada número, puede tener otro nombre. Y aquí ya dijimos entonces la lógica rápidamente de este programa es recorrer en un ciclo while mientras control sea menor que este número y contar de uno en uno y al final mostrar el resultado. Le invitamos a visitar la tutoría suma o cantidad de dígitos de un número en Turbo C para entender entonces la lógica de este programa, o mejor de esta función. Allí explicamos línea por línea el uso del ciclo while, etcétera. La sintaxis es similar porque Objective es derivado de Turbo C. En la línea 24 en Objective sí se usa NSLog, que es propiedad de su entorno, que es, en este caso reemplazaría fprint de Turbo C. Y NSLog muestra información por pantalla. El uso es similar a fprint, solo que se usa la arroba antes de mostrar cadenas de texto. Ya está lista la clase, tenemos interfaz e implementación. Ahora solo resta crear los objetos de esa clase. Y eso lo vamos a hacer entonces en el main entre las líneas 28 a 40. Entonces en el main, en la línea 30, declaramos una variable de tipo entero llamada número y recibimos el número que el usuario ingrese por teclado en la línea 31 y 32. Vamos ahora a declarar un objeto o un apuntador a un objeto de la clase cantidad de cifras para darle vida a la clase que acabamos de crear, es decir, invocar los métodos, etcétera. Esto lo hacemos en la línea 34, nombramos la clase como se definió, cantidad de cifras, seguido de asterisco, seguido del nombre del apuntador, en este caso OBJ. OBJ entonces es hasta el momento un apuntador a la clase cantidad de cifras. Para hacer que apunte a un espacio de memoria de la clase cantidad de cifras, es decir, a un objeto, vamos a instanciarlo. Para eso se invoca el método alloc, que reserva la memoria dinámica para la clase cantidad de cifras, y luego init, que invoca el constructor. Con esto entonces OBJ ya apunta a un espacio de memoria de la clase cantidad de cifras, es decir, a un objeto de la clase cantidad de cifras. Ya lo podemos usar como un objeto OBJ, que será un apuntador. Ya vemos entonces que para invocar métodos en Objective-C se hace entre corchetes. Entonces en la línea 36 simplemente entre corchetes nombramos el puntero OBJ seguido del método o función a invocar, en este caso ejecutar, y luego los parámetros que le enviamos separados por dos puntos. Esta función ejecutar solo recibe un dato, un parámetro de tipo entero, que en este caso es una variable número que le enviamos, ¿sí? Esa variable es lo que el usuario ingrese por teclado.
Y con esto ya el compilador se va al método de ejecutar y una variable de tipo entero número de la línea 18 con el mismo nombre recibe este valor y ya sabemos pues que procesa la lógica. Y así de esa manera entonces se pasan valores por parámetros, como parámetros. Estos valores se envían por referencia, ya que obj es un apuntador, no pasan por valor entonces. Y por último, línea 37, se invoca el método relays. Este método entonces es del ARM o manejador de la memoria dinámica de Objective-C y se encarga de eliminar la memoria creada en algún programa. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar entonces la cantidad de dígitos de una cifra. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.